Bueno, este es el primer video del taller llamado Dinámica en un cuadro de Van Gogh. La información sobre los talleres está en la página web que figura aquí en pantalla. Vamos a ver primero qué es un vector. En forma intuitiva, un vector es una flecha. Se caracteriza por tener una cierta dirección. La dirección es la recta a la cual pertenece el segmento que representa el vector, un sentido. En esa misma recta, o sea, con esa misma dirección, hay dos sentidos posibles. Uno, el sentido al que apunta la flecha en este dibujo, en este caso es para arriba y la derecha, y el sentido opuesto o la orientación opuesta, que sería el vector opuesto a este, que tiene la misma dirección, la misma recta, pero la flecha apuntando en el otro extremo del segmento, apuntando hacia abajo y la izquierda. Y la otra propiedad que tiene es la amplitud. La amplitud es la longitud del segmento que lo representa. Una curva tangente al vector es una curva que toca al vector en el punto donde se inicia la flecha, que aquí está marcado con un circulito azul. Y si la curva tiene cierta curvatura, dobla un poco, entonces se separa del vector tangente. Se llama la curva tangente al vector y el vector tangente a la curva. Sería el recorrido que hace un móvil, por ejemplo, un automóvil en una carretera, cuando la carretera tiene una curva y el vector tangente a la curva, o sea, el vector dado, es la dirección que seguiría el automóvil si el conductor no girara el volante para seguir la curvatura de la carretera. Vamos a interpretar esa curva tangente al vector como el recorrido de un móvil, que puede ser, no sé, un planeta, un avión, o algo chiquito, una hormiguita, o un átomo, que se mueve. Y la curva tangente al vector es la trayectoria, también llamada órbita. En matemática, órbita y trayectoria son sinónimos. De ese móvil, en este dibujo una hormiguita, la trayectoria que hace la hormiguita tangente al vector por cada punto por donde pasa. El vector, por supuesto, va cambiando según el punto de la curva. Un campo de vectores es un conjunto de vectores tal que en cada punto del espacio, en este caso el rectángulo blanco, es nuestro espacio, en cada punto del espacio hay una flechita, un vector. Por supuesto que para dibujar el campo de vectores, no podemos trazar por cada punto una flechita, porque serían una infinidad de flechas. Así que trazamos solamente algunas, que dan idea de cuáles son las direcciones, sentidos y amplitudes de un movimiento. Curvas que se llaman órbitas o trayectorias, en matemáticas son sinónimos, tangentes al campo vectorial. En este caso dibujamos tres, una verde, una roja y una azul, que por cada punto por donde pasan, tangentean al vector correspondiente del campo. En este dibujo dibujamos muchas más órbitas o trayectorias tangentes al campo vectorial que teníamos al principio. Un sistema dinámico, digamos en forma intuitiva, son muchas trayectorias u órbitas que le vamos a pedir las siguientes propiedades. Que no se toquen entre sí, que sean suaves, sin picos, y que el sistema dinámico puede tener puntos singulares, no las curvas, sino el sistema dinámico. Por ejemplo, en este caso, las curvas no se tocan entre sí, a pesar de que hay dos puntos que son justamente los puntos singulares, uno de ellos, el de la izquierda, donde nacen muchas órbitas, y otro, el de la derecha, donde mueren muchas órbitas. Pero esas órbitas no tocan esos puntos singulares. O sea, por ejemplo, cuando mueren a la derecha en el punto singular,
van disminuyendo su velocidad, los móviles que siguen esos recorridos, esas trayectorias, van disminuyendo su velocidad de forma que nunca alcanzan, se van acercando cada vez más, pero no alcanzan el punto singular. Y los de la izquierda, bueno, hacia el pasado, también van disminuyendo su velocidad hacia el pasado, de forma que en realidad nunca estuvieron en el punto singular. Entonces, dos órbitas diferentes no se intersectan. Se juntan, digamos, en los puntos singulares cuando nacen o cuando mueren, o en otros casos que vamos a ver después. Integrar es pasar del campo, tengo el campo, me lo dieron, y tengo que descubrir las trayectorias. Eso es integrar. La integración se simboliza con una S estirada, que proviene de que en las fórmulas para calcular las integrales, para integrar, son límites de sumas, y el símbolo de la S estirada viene de la S de suma. La sumatoria en sí se simboliza con la letra que está a la izquierda del símbolo de integral. El símbolo de la integral es la S estirada que está a la derecha, y el de sumatoria es la que está a la izquierda de él. Integrar entonces es integrar un campo, es un campo que me dieron, trato de descubrir las trayectorias u órbitas tangentes por cada punto por donde pasan al vector del campo. Pasar del campo a las trayectorias es integrar. La operación inversa se llama derivar o diferenciar. Y tengo ahora las trayectorias u órbitas y tengo que descubrir el campo de vectores. Tengo lo que está a la derecha, el sistema dinámico, y tengo que descubrir el campo vectorial. Eso es derivar o diferenciar. Entonces tenemos dos operaciones, una opuesta de la otra. La operación de integrar, operación de integración, y la operación de derivar. Ahora vamos a relacionar esos conceptos matemáticos que he tratado de explicar rápidamente en forma intuitiva con el cuadro La noche estrellada de Vincent van Gogh. Vamos a tomar esta sección, este pedacito, ese rectángulo del cuadro, y vamos a acercarlo, a aplicarle un zoom, y vemos que en realidad los trazos, las pinceladas que hizo Van Gogh, uno los podría interpretar como los vectores que indican por dónde tienen que ver las trayectorias. La mente humana, cuando mira de lejos el cuadro, no ve las pinceladas, sino que integra, hace una especie de integración del campo vectorial. Los vectores son cada pincelada es un vector, y ve las trayectorias y ve moverse algo según esas trayectorias. No sé si nubes, planetas o estrellas, ve moverse, ve un movimiento siguiendo trayectorias, sus órbitas tangentes a las pinceladas que dio Van Gogh, que se pueden interpretar como vectores de un campo vectorial. Cuando uno lo acerca con el zoom, ve las pinceladas, ve el detalle y ve los vectores. Yo aquí he puesto en el fondo esa sección del cuadro de Van Gogh, ese rectángulo atenuado, y he tratado de dibujar una trayectoria. Aquí hay dos trayectorias, siempre las trayectorias no se cortan, no se intersectan. El sistema dinámico, como vimos, son muchas trayectorias u órbitas, en realidad una pasando por cada punto, que no se tocan entre sí, son suaves, o sea, sin picos, y puntos singulares. Puede haber puntos singulares. Bueno, vamos a ver. En el cuadro de Van Gogh, lo de los picos parece no cumplirse, porque cerca de la esquina de abajo a la derecha, en algo color más turquesa, medio verde, parece encontrarse un pico, y las trayectorias no pueden tener picos si fuera un sistema dinámico. Pero, ¿qué hacemos?
colocamos un punto singular en lugar del pico y en realidad ese pico lo interpretamos como un punto donde nacen o mueren órbitas diferentes. Entonces las órbitas no se tocan y no tienen picos. Cada órbita no tiene pico. Se precisan 2 o más órbitas para formar un pico, distintas, y esas 2 o más órbitas no se intersectan. Mueren o nacen en ese punto singular. Ahora aquí a la izquierda hay un circulito amarillo con un punto en el medio. Ahí no vemos pinceladas que puedan interpretarse como vectores con amplitud, con longitud, con cierta longitud. Eso también es un punto singular diferente al otro, tal que las órbitas cercanas a él dan vueltas, podemos interpretar que dan vueltas cerradas alrededor de ese punto singular. Los puntos singulares son puntos donde el vector del campo vectorial es nulo, o sea, tiene longitud cero, degeneran un punto. En vez de tener una flechita, el campo vectorial ahí degeneran un punto solo. Bueno, aquí completo con más órbitas. Y mirando el cuadro de Van Gogh veo que ahí cerca del punto singular donde estaba el circulito amarillo, hay varios picos a la izquierda, no solo uno. Bueno, voy a interpretar o dibujar uno solo, donde mueren o nacen varias órbitas. Cada órbita no tiene ningún pico. Para formar picos se precisan 2 o más órbitas que mueran o nazcan en ese pico. Bueno, ¿y qué pasa en esta región que he marcado con gris? Hay órbitas pasando por todos los puntos, así que vamos a rellenar de forma que no se toquen entre sí, que sean suaves, sin picos, y eventualmente agregando puntos singulares, vamos a ir rellenando con más órbitas. Aquí he agregado en el vértice de la derecha abajo he agregado otro punto singular debido a que parece que hay ahí en el dibujo, en el cuadro de Van Gogh hay unas órbitas que dan vuelta o se arrollan alrededor de ese punto singular. Bueno, obtengo entonces esta figura que yo interpreto como la dinámica en el cuadro La noche estrellada de Van Gogh. Resumiendo, el sistema dinámico entonces son muchas trayectorias, en realidad una infinidad de trayectorias u órbitas que no se intersectan entre sí, no se cortan entre sí, son suaves, sin picos, cada una de ellas es suave sin picos, para formar picos se precisan más de una, y puede haber o no puntos singulares. Integrar entonces es pasar del campo de vectores al conjunto de órbitas, dado el campo, dibujar el sistema dinámico, y derivar o diferenciar es, dado el sistema dinámico, encontrar o buscar el campo. Es la operación inversa a integrar. La primera tarea va a ser inventar y dibujar un campo vectorial integrable. Dibujar las flechas de vectores, pero sin integrarlo. Otro equipo lo va a integrar. O sea que no vamos a dibujar las órbitas o trayectorias, solamente el campo.